Muy buenos días, amado hermano, amada hermana en Cristo. Nos encontramos en esta lección acerca del curso de escatología. En esta nueva serie de lecciones nosotros vamos a conversar, a tratar de exponer nuestro punto de vista con respecto pues a la segunda venida de Cristo, con respecto también a los acontecimientos del final de los tiempos, descrito siempre a través de la luz de la palabra. Amado hermanos, como siempre las recomendaciones principales, por favor, a través de este curso siempre usted lo va a tener por medio del canal de YouTube, mediante el cual se le anima a que pueda revisar cada descripción del video, ya que allí encontrará el material expuesto, encontrará también su tarea relacionada a la lección correspondiente y algún otro elemento que vaya a utilizar en la lección respectiva. Hermano, estamos en una lección en realidad de introducción al curso, donde tocaremos los aspectos relevantes. En esta lección nosotros vamos a desarrollar 16 temas durante 16 semanas. Es decir, este curso lo estaremos tomando alrededor de aproximadamente 4 meses. Por lo tanto, mi hermano, yo le pido que usted pueda tener la facilidad para poder adecuarse a sus tiempos, poder sentarse y de forma pausada revisar cada lección, realizar el estudio respectivo y el análisis detallado para poder trabajar de una manera progresiva, de modo que usted también pueda sacar sus propias conclusiones y armar su propia cosmovisión teológica. Entonces, a modo de introducción, queremos comenzar nuestro curso de escatología o de la segunda venida de Cristo. Nosotros creemos que los tiempos que nos están tocando vivir nos muestran en realidad un regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo, el cual está cerca, por todos los acontecimientos y por toda la coyuntura que vivimos a nivel mundial. Todo apunta al parecer de que somos la generación que experimentará el arrebatamiento o el rapto del Señor. Pero recuerda que el día y la hora nadie lo conoce, sino solo Dios. Hoy más que nunca se escucha por todos los medios que se acerca el fin. Hay personas escépticas, hay personas de todas las posiciones que últimamente vienen comentando diversas posturas acerca del fin de los tiempos. Hay un buen número de escritores religiosos como no religiosos que están hablando del tema en las redes sociales y por todo el medio posible digital. La revista Time de los Estados Unidos dedicó todo un número de su revista incluso a hablar sobre el tema de los tiempos finales. Esto es algo que estamos viviendo sin precedentes. Sin embargo, también se ha abusado, se ha hecho un abuso de este tema. El enemigo, Satanás, ha sabido sacar provecho de todo esto y ha utilizado a personas que con certidumbre dogmática, es decir, personas letradas, estudiosos, se han atrevido a decir que se puede calcular y conocer el día y la hora del regreso de Cristo. Hermano, déjeme decirle que esto no es nada bíblico. Creemos que la Biblia nos enseña con claridad que Jesucristo regresará por segunda vez y que este mundo llegará a su fin. Pero esto solo le compete a Dios, el saber el día y la hora. No hay quien lo sepa, mi hermano.
el ser humano y sus creencias que tenga en relación a los cálculos que se vienen haciendo o a los cálculos que han hecho antiguas culturas o entre otros, pues déjeme decirle que eso no dice la palabra de Dios y por lo tanto deberíamos descartarlo. Es más, ni siquiera considerarlo. Es vital que como hijos de Dios sepamos lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de este tema. Entonces quisiera que respondamos a esta primera pregunta. ¿Por qué estudiar la segunda venida de Cristo? ¿Qué piensa usted acerca de esta pregunta? Tómense unos minutos, por favor, para autorreflexionar y responder al por qué debe estudiar o por qué es necesario estudiar acerca de la segunda venida de Cristo. Bien, veamos entonces 5 razones básicas por qué estudiar la segunda venida de Cristo. La primera, porque el tema es prominente en las Escrituras. Hermano, se sabe, ya es conocido, que cada 30 versículos de la Biblia, por cada 30 versículos de la Biblia, uno habla acerca de los últimos tiempos. Esta es, digamos, la proporción en cantidad de versículos acerca de la exposición de los últimos tiempos. Por cada vez que se menciona la primera venida de Cristo, se menciona 8 veces la segunda venida. Por cada vez que se menciona la primera venida de Cristo, se menciona 8 veces la segunda venida. A este tema se le han dedicado libros enteros de la Biblia y aquí está en pantalla los libros Primera, Segunda de Tesalonicenses. También se le han dedicado capítulos completos como en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Entonces el que este tema sea prominente en las escrituras nos ayuda a eliminar nuestra ignorancia relativa a las escrituras, protegiéndonos además de las herejías destructivas de estos tiempos. Entendemos que hay diversas perspectivas, cosmovisiones, teologías, pero el punto que queremos resaltar aquí es que si la Biblia lo expone reiteradas veces, no debemos ser ajeno también a la importancia que le da al tema de la segunda venida de Cristo. Esa es una primera razón. La segunda razón es porque se nos ordena esperar la segunda venida de Cristo. En Tito capítulo 2, verso 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mi hermano, como hijos de Dios, pues somos llamados, recuerde, a cumplir la gran comisión de ir y predicar a toda criatura. Pero a medida que vamos también predicando, también vamos aguardando la esperanza bienaventurada de que nuestro Señor Jesús vendrá por segunda vez. Y recuerda el texto, y nosotros los que hayamos creído seremos juntamente arrebatados con Él en las nubes. Así es, mi hermano. Debemos vivir siempre
aguardando la esperanza bienaventurada. Esto no significa tampoco ir al extremo de dejar todo lo demás de lado, por qué estudiar, por qué trabajar, por qué superarme si Cristo ya viene. Cuidado de caer también en esa postura. Dios nos demanda ser unos creyentes integrales, tener una vida que ande conforme a la voluntad del Señor cada día, en toda área. Pero mientras estemos en esta vida, nuestra misión es predicar el Evangelio en toda área. Si no, ¿qué sentido tiene, mi hermano, pues una persona, por ejemplo, un creyente que es profesional? ¿Qué sentido tiene que sea profesional si no comparte la palabra de Dios? O el otro extremo. Si Cristo ya viene, entonces ¿para qué estudiar? Mi hermano, ¿cuál sería nuestro testimonio entonces como creyentes? Ah, porque Cristo ya viene, Él está esperando entonces que ya se viene el fin del mundo, entonces ¿para qué estudiar? Y es un dejado. Dios no nos llamó a eso. Por eso tener presente esto. Nosotros vamos a seguir la vida, afrontando la vida con nuestras responsabilidades, con los retos que se vienen, pero a la par siempre estamos predicando la palabra en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos, sentimos, mientras aguardamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra razón entonces para estudiar este tema muy importante. Una tercera razón, veamos una tercera razón entonces, es porque nos sirve de motivación para vivir en santidad. Leamos primera de Juan, capítulo 2, verso 28 y segunda de Pedro 3, 11. Primera de Juan dice, y ahora queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Esta es la versión internacional. Entonces dice, en otras palabras, ¿cómo nos gustaría estar en nuestra vida cristiana al momento del regreso de nuestro Señor? ¿Santos en pecado? Pedro, ¿qué decía? Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Significa, mi hermano, imagínense que Jesús viene en esta hora, en este momento, y lo encuentra así, con lo que esté haciendo, lo encuentra. La pregunta es, ¿cómo lo encontraría Jesús? ¿En pecado? ¿Adorando a Dios? ¿Predicando? ¿Temeroso por esta coyuntura que vivimos actual a nivel mundial? ¿O confiando en que Dios tiene siempre un plan perfecto para todos y cada uno de nosotros y que en Él podemos descansar confiadamente? Recuerda que en Mateo se va a decir que Jesús va, cuando venga el Hijo del Hombre va a ser como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. El ladrón no te avisa que hora va a venir, si no estaríamos pues atentos y tomaríamos las medidas necesarias, ¿verdad? Pero nosotros el día ni la hora, nadie lo sabe. ¿Qué significa? Que nosotros debemos llevar una vida consagrada a Dios en todo momento. Porque quién sabe el instante en que nos pueda eh,
tomar por sorpresa la venida de nuestro Dios, del Señor Jesús, por segunda vez. Es por eso que se hace aquí un llamado. La importancia de estudiar la segunda venida de Cristo, porque implica también que el creyente lleve una vida totalmente rendida a los pies de Dios. Implica llevar una vida disciplinada, permanente. Y recuerda que en otra serie de cursos hablamos de andar en la plenitud del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hablar de la segunda venida de Cristo implica muchos aspectos en el creyente. Otra razón importante es porque es de gran aliento y ánimo para el creyente. Leamos por favor Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 al 18. Va a decir, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermano, algo muy importante, porque Pablo le habla a los creyentes de Tesalónica que al momento de la venida de Cristo habrían de encontrarse también con sus seres queridos que habían muerto en el Señor. Y el apóstol termina este texto diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, la venida de Cristo debe ser un motivo de ánimo. Yo entiendo que tal vez por esta coyuntura que vivimos, eh, muchos están perdiendo a seres queridos, seres de gran estima. Pero para el creyente, mi hermano, la segunda venida implica el poder reencontrarse con estas personas que han muerto en Cristo, que han fallecido en Cristo. Y volveremos a reencontrarnos con estas personas y será un motivo de mayor gozo aún. Claro que nuestro gozo va a ser pleno en realidad porque vamos a estar juntamente ya con Cristo. Hermano, entonces qué importante es alentarnos y animarnos, porque como solemos decir, al que partió en esta vida, nos veremos allá arriba, ¿verdad? Si es que has sido un creyente en su corazón y eso solo está entre la persona y Dios, pues realmente sí, nos volveremos a ver allá en los cielos junto a nuestro Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez. Ahora, si usted surge esta pregunta tal vez en usted, si es que, hermano, este, nos reconoceremos allá, entonces, por ejemplo, perdí a mi esposa, si allá en los cielos era creyente, entonces allá en los cielos, y de repente yo acá en la tierra, bueno, rehice mi vida con otra persona, me volví a casar, allá en el cielo, entonces, ¿cómo será? Bueno, mi hermano, hay puntos que podremos comprender y hay puntos que están limitados para nuestro conocimiento humano en relación a los eventos que sucedan allá. Lo que sí le puedo dar es mi punto de vista en que creo yo firmemente que cuando estemos allá en los cielos y en el caso, por ejemplo, suceda esto, ¿no? Nos reencontraremos obviamente con los creyentes, si en el caso pues de esta primera esposa, este, pueden reencontrarse, pero a ciencia cierta, en mi opinión personal, recalco, creo yo que pues estaremos todos juntos como hermanos en Cristo, porque el objetivo de estar en los cielos
en esta nueva Jerusalén, va a decir Apocalipsis, podremos alabar y adorar de día y bueno, allá no existe noche, porque Jesús va a ser el que alumbre todo, va a ser esa luz inagotable, inalcanzable, y no habrá llanto ni más dolor. ¿Recuerda el texto? Entonces yo creo que si en el caso pues no sucede esto de que alguien perdió a su primera esposa aquí en vida, rehizo su vida y ambas fueron creyentes en el cielo, ¿qué sucederá? Pues creo yo que todos allá nos podremos reconocer, pero no habrá ese sentido pues de pertenencia, de que fuiste mi esposa y qué sé yo, sino creo yo que pues nos reconoceremos de alguna manera, pero habrá un sentir diferente en nosotros porque todos seremos hermanos y todos estaremos gozosos porque estamos frente a nuestro Rey y Salvador de nuestras vidas. El motivo que nos una allá en los cielos va a ser el poder estar siempre alabando y adorando a los pies de Cristo por la eternidad. Bien, otra razón más entonces por la cual, una quinta razón por la cual debemos estudiar la segunda venida de Cristo, porque nos sirve de motivación para el servicio. No solo es la motivación futura, sino también una motivación presente. Veamos por favor perdón, segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 11. Disculpen allí la corrección en la diapositiva. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 11 y Romanos 13, 11. A medida que estudiamos las grandes profecías acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ellas nos incitan a actuar, nos mueven a no ser personas pasivas, cristianos pues que estén sentados esperando que las cosas sucedan. Esto nos debe ayudar a mejorar nuestro servicio al Señor. El saber que Cristo va a volver y pronto nos motiva a compartir nuestra fe y a trabajar para ver más creyentes maduros en la fe. Mi amado hermano, estamos en tiempos donde vivimos mayor dificultad tal vez de poder expresar o compartir nuestra palabra como lo veníamos, entre comillas, tradicionalmente haciendo. Hasta hace poco en las iglesias se planteaba hacer campañas evangelísticas, salir a los parques, salir a una zona poblada y poder compartir de Dios. Pero ahora, si se ha percatado, con este cambio que está habiendo, ahora se están utilizando más los medios digitales. La iglesia, sobre todo, le está poniendo mayor enfoque a la transmisión del conocimiento y de la práctica espiritual de la palabra de Dios a través de estas plataformas, de estos medios. ¿Eso qué implica? Que nada nos va a poder limitar a poder compartir nuestra fe y lo que Dios viene haciendo a través de cada uno de sus hijos, de nosotros los que hemos creído en Él. Y eso hacemos porque tenemos una motivación, la cual es que ninguno se pierda, sino que todos conozcan el Evangelio y puedan ser rescatados del hoyo donde los dejó el pecado. Mi hermano, que no nos pase lo que ocurrió a los tesalonicenses, quienes usaron el estudio de la profecía, de la palabra de Dios y la venida de Cristo como una ocasión para no hacer nada. Hace un momento lo comentaba. Ellos quisieron, abandonaron sus trabajos y comenzaron a vivir a costas de la iglesia.
Hermano, esta actitud suscitó una fuerte reprensión por parte del apóstol Pablo, diciendo que los que no trabajan tampoco coman. Pablo dijo, porque oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Uy, mi hermano, por eso les decía que todo parezca, que ya estamos andando en los últimos momentos de la humanidad, no significa pues que vamos a descuidarnos y ya vamos a echarnos al olvido. Tampoco, mi hermano. Lo que se debe producir es lo contrario. Debe producir esto el estudio de la profecía. El estudio de la profecía nos debe implicar a que las personas trabajen dentro del cuerpo de Cristo con mayor ahínco. Pablo respaldó esta gran verdad cuando escribe a la iglesia de Roma en Romanos, usted lo ha leído. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Mi hermano, para el apóstol Pablo, recalcar un punto interesante y usted lo va a poder llevar también cuando se inscriban al curso del libro de Pablo, porque tenemos una serie dentro de la Academia Bíblica, las epístolas, perdón, la historia de Pablo. Son 3 libros. Entonces, yo le animo que más adelante usted pueda llevar este curso también, porque va a ser interesante saber la perspectiva, la cosmovisión, el carácter y la forma como Pablo ejerce su ministerio. Y uno de los puntos que podemos tocar aquí y recalcar es que el apóstol Pablo creía firmemente y él al inicio de su ministerio va a predicar con tanta pasión y con tanta, digamos así, con tanta rapidez, entre comillas, porque él creía que la segunda venida de Cristo estaba cerca en sus tiempos. O sea, mire, mire qué interesante, porque si decimos que Pablo, cada vez que habla en sus epístolas, cada vez que él habla, ya se acerca, ya está pronto la venida de Cristo, ya hace referencia a varios textos, él está hablando porque él creía, justamente, su perspectiva de él era que Jesucristo ya iba a venir en ese entonces. Para él la venida de Cristo ya estaba, ya estaba próxima, ahí venía, ahí venía, ahí venía. Entonces, mire qué interesante, porque si Pablo creía eso en aquel entonces, hace ya, pues hablamos de casi, estamos año 2020, un poquito más atrás, un poquito de 1500 y un poquito más atrás. Mire qué interesante, cuántos años han pasado, ya ha pasado más de un milenio. Si Pablo creía en ese entonces y hacía un llamado a que el creyente ande conforme a la voluntad de Dios, porque no sabía ni la hora y Cristo ya está pronto por venir, cuánto más aún en estos tiempos, mi hermano, en esta época. Con mayor razón, si para Pablo ya la venida estaba próxima, pues cuánto más próximo está en estos tiempos, mi hermano. Por eso, importante no desanimarnos, sino más bien a través de este estudio de la segunda venida de Cristo debemos enfocarnos en que al conocer más de esto, nos debe llevar a un compromiso mayor para compartir su palabra y para animar a otros y a nosotros mismos en nuestro servicio a Dios, en nuestra vida misma, y poder seguir ganando almas para Cristo de alguna u otra manera. ¿Qué es la escatología? Bueno, la escatología, mi hermano, es la doctrina que trata de las últimas cosas o de los últimos acontecimientos de la historia del hombre y del mundo. Escatología, bueno, proviene de 2 vocablos griegos: escatos, que significa lo último o lo final, y logos, que es palabra, discurso, tratado. Entonces, escatología vendría a ser, es el tratado de las últimas cosas. El tratado de las últimas cosas. Se ha dicho de ella que es corona y remate incluso de la teología. Sin ella, la doctrina de Dios, del hombre, de Cristo, de la salvación, de la iglesia, queda incompleta.
Claro, pues mi hermano, porque todo tiene un fin. Tenemos la doctrina de Dios, de Cristo, de la salvación, de su iglesia, pero falta algo final. ¿En qué termina todo esto? Por eso la escatología, entonces, digámoslo así, es la doctrina de la consumación. Por ello, la escatología se emplea para designar el estudio de la profecía bíblica del cumplimiento de las promesas finales para el hombre. Uno de los rasgos singulares de la profecía bíblica es que ha sido interpretada por diferentes métodos hermenéuticos. Recuerde, hermenéutica es el estudio de la palabra. Ahora, entonces, como decía al inicio, pues hay varias perspectivas, hay varios trasfondos, estudios, y entonces nosotros vamos a mencionar las más generales, que serían las siguientes. Tenemos la perspectiva futurista. En esta perspectiva se sostiene que los acontecimientos proféticos acerca del fin del mundo se cumplirán en el futuro. Aquí se considera que Cristo viene en el futuro para establecer su reino. La perspectiva preterista nos dice o sostiene que los acontecimientos proféticos se cumplieron en realidad en la época que fueron escritos y que están ahora en el pasado. Es decir, se considera que Cristo vino ya para destruir Jerusalén, aproximadamente del 70 después de Cristo, y establecer su reino. Para esta perspectiva, significa que Cristo ya estableció su reino. Pero obviamente pues sabemos que eso queda totalmente descartado, porque vemos todavía la maldad en el mundo. Así también tenemos la perspectiva historicista. Esta perspectiva sostiene que los acontecimientos proféticos han estado cumpliéndose continuamente a lo largo de la historia de la Iglesia. Algunos pueden acaecer en el futuro. Se considera aquí que Cristo está viniendo continuamente. En esta postura entonces podemos entender que nos habla acerca del cumplimiento a lo largo de la historia de la Iglesia y que Cristo está viniendo pues continuamente. Pero también sabemos nosotros por la palabra que esto no es así, porque Cristo, hay una secuencia que vamos a estudiar más adelante. Cristo vino por segunda vez, vendrá por segunda vez para llevar a su iglesia. Eso aún no ha ocurrido. Tenemos la perspectiva idealista. Sostiene que los acontecimientos proféticos no tienen ningún cumplimiento específico en el pasado ni en el futuro, sino que se están cumpliendo en la actual experiencia de la persona individual. Es decir, se considera que Cristo viene, pero dentro de la experiencia personal. Esta perspectiva nos dice que sí, Cristo va a venir por segunda vez, pero eso va a ser en cada persona, no así, no como se entiende, pues que Cristo vendrá en las nubes y serán arrebatadas. No, esto es algo bien así, pero a nivel personal. Bueno, también sabemos que queda descartado a través de la palabra y lo iremos viendo de a pocos. Pero sabe mi hermano, también las diferencias de interpretación han dado lugar a diversas escuelas de pensamiento, posturas de pensamiento, alrededor del tema del milenio o del reinado de 1000 años de Cristo. Mencionaremos entonces algunas de ellas. Tenemos la escuela postmilenarista. La postmilenarista dice que esta escuela cree que el milenio, o sea, los 1000 años del Apocalipsis 20, verso 1 al 3, lo puede encontrar, dice que estos acontecimientos tienen que ser interpretados simbólicamente, es decir, como un sinónimo de la iglesia, de la edad de la iglesia. Es decir, se considera que el poder de Satanás está encadenado por el poder del Evangelio. Los postmilenaristas creen que durante este milenio, o sea, esta época actual de la iglesia,
La iglesia está llamada a vencer la incredulidad, a convertir a las masas y a gobernar la sociedad por el mandato de la ley bíblica. Es decir, solo después que el cristianismo triunfe en la tierra, volverá Cristo. Eso es lo que nos plantea la escuela postmilenarista, que cuando la iglesia haya vencido, volverá Cristo. Y se anunciará que el reino ha sido hecho realidad. Entre los proponentes del postmilenarismo ha habido pues, personas de toda índole, católicos, puritanos, carismáticos, que apremian a los creyentes a que asuman el dominio de la tierra y sus gobiernos políticos, a fin de hacer realidad el reino de Dios sobre la tierra. Ojo que no estoy diciendo que ocupar un puesto político por parte de un creyente sea malo. Definitivamente el cristiano ha sido llamado a servir con su don, con su profesión, con todo lo que Dios le ha permitido tener en esta vida. Si Dios permite que un creyente pues forme parte pues por ejemplo del gobierno, forme parte de un cargo importante, pues amén mi hermano, y a seguir sirviendo con lo que Dios le ha dado y a lo que Dios le ha llamado. Pero lo que esta postura, esta escuela postmilenarista plantea es que todos los creyentes deben asumir dominio en la tierra para que así poder acelerar el proceso de la segunda venida. Y sabemos pues que ello no es lo correcto. Dios nos ha llamado a predicar su palabra en toda área de nuestra vida. Esta postura nos dice que la iglesia, cuando la iglesia vence en el mundo, recién vendrá Cristo. Y sabemos que eso no va a suceder así. Y lo vamos a ir argumentando y sosteniendo a lo largo de las siguientes clases. Veamos acerca de la escuela amilenarista. ¿Qué dicen los amilenaristas? Este enfoque no ve ninguna especie de milenio sobre la Tierra. Los amilenaristas, por el contrario, tienden a contemplar el cumplimiento de las llamadas profecías milenarias en la eternidad. Las referencias a los 1000 años se interpretan simbólicamente. En este esquema, la edad de la iglesia termina con el regreso de Cristo para juzgar al mundo e introducir la eternidad. Las promesas de Dios a Israel son contempladas como cumplidas en la iglesia, es decir, el nuevo Israel del nuevo pacto. Por tanto, los amilenaristas no ven ningún futuro específico para el Israel nacional. Ellos contemplan la edad de la iglesia como la era del conflicto entre las fuerzas del bien y del mal y que todo culminará con el regreso de Cristo. Bueno, ya posteriormente estaremos viendo pues que hay un pacto y una promesa para el pueblo de Dios, para el pueblo escogido, que es el Israel nación como nación. Y hay un pacto también para los que pertenecen al cuerpo de Cristo por fe, es decir, para nosotros los gentiles. Eso también vamos a ver en algunos capítulos acerca de este estudio, porque hay una promesa diferente para cada uno. Entonces debemos entender que esta escuela también queda pues descartada bajo nuestra perspectiva. Y ahora tenemos también la escuela premilenarista. Esta perspectiva sostiene que Cristo volverá al final de la edad de la iglesia para establecer su reino sobre la tierra durante 1000 años literales. La mayoría cree que también habrá un periodo de gran tribulación sobre la tierra antes del regreso de Cristo. Hermanos, déjeme decirle pues que esta es la postura que ha tomado nuestra congregación acerca de los acontecimientos del final de los tiempos. Entonces, nuevamente,
Hay diversas perspectivas, puntos de vista, los postmilenaristas, los amilenaristas, los premilenaristas, con respecto a lo que le sucederá a la iglesia en la segunda venida de Cristo. Nuestra congregación toma esta postura de la premilenarista, sosteniendo que Cristo volverá al final de la edad de la iglesia para establecer su reino durante 1000 años. La iglesia será arrebatada antes de este tiempo de 1000 años. Entonces, esa es nuestra postura, mi hermano, y esa es nuestra perspectiva en la cual vamos a estar enseñando este curso. Entre los premilenaristas, entre los premilenaristas, ahora también vamos a ver que hay diversos puntos de vista. Entre los premilenaristas, entonces, vamos a ver que hay quienes creen que la iglesia pasará por la tribulación, los post-tribulacionistas. Hablamos de la gran tribulación, que lo estaremos estudiando también en su momento. Hay los que creen que la iglesia será arrebatada antes de la mitad, antes de la tribulación, los pretribulacionistas. E incluso hay algunos que creen que la iglesia será arrebatada a la mitad de la tribulación, los mid-tribulacionistas. Hermano, todo esto, como le digo, estamos haciendo una introducción al curso. En realidad, esto lo vamos a ir analizando eh, conforme vayamos avanzando en nuestros temas, en nuestros cursos. Así que yo le pido un poquito de paciencia, tal vez con algunos términos que estamos usando, algunas posturas, porque vamos a dar mayor alcance y profundidad en los cursos, en las lecciones subsiguientes. Ahora, a pesar de estas diferencias con respecto al arrebatamiento de la iglesia, ojo, los premilenaristas creen en general en la futura restauración del Estado de Israel y la final conversión de los judíos al cristianismo. Es decir, dentro de esta postura que nosotros hemos adoptado, nosotros creemos firmemente en que el pueblo escogido de Dios será restaurada como nación. Y ello lo iremos evidenciando y argumentando en lecciones posteriores. Y también la final conversión de los judíos al cristianismo. La perspectiva premilenarista, pretribulacionista de la escatología, espera el arrebatamiento como el próximo paso en este acontecimiento profético del final de los tiempos. Esto creen pondrían fin a la edad de la iglesia y abrirá el camino para la gran tribulación, para la tribulación, al primer periodo de tribulación. Luego veremos que viene una etapa de la gran tribulación. Son etapas diversas que vamos a ver a lo largo del curso. Y pues luego el regreso de Cristo. Entonces, mis hermanos, de esta manera nosotros queremos llegar al final de esta primera lección a modo de introducción. Nuevamente recordarles que vamos a tener una serie de 16 lecciones después de esta, que está mencionada a modo de introducción. Tendremos 16 lecciones en las cuales vamos a profundizar acerca de los temas escatológicos bajo la perspectiva premilenialista, pretribulacionista. Hermanos, nuevamente, vamos a tratar de por rato soltar puntos también a modo general, de modo que usted pueda tener la oportunidad de tomar la decisión de qué postura usted quiere adoptar. Nuevamente nosotros tratamos de enseñarle la perspectiva que hemos comprendido y que hemos aprendido también por parte pues, de nuestros pastores de la congregación y nos han transmitido a nosotros. Ahora, las diversas posturas que iremos presentando en algún momento, yo le pido a mi hermano sea muy sabio, muy cauteloso y tenga mucho cuidado a la hora tal vez de investigar algunos materiales respecto de estos temas. Por ejemplo, hoy día hemos repasado algunas posturas de pensamiento. Si usted desea, puede ir a averiguar. Hay mucho material en internet también acerca de esto, pero yo le pediría y le rogaría que tenga mucho cuidado porque
no quisiéramos que usted vaya pues a tener un desbalance espiritual con respecto a su doctrina de fe. No es el objetivo de este curso que usted pueda desestabilizarse espiritualmente, sino más bien tener mayor cimiento para defender su doctrina y su fe. Mi hermano, hasta aquí entonces hacerle algunas recomendaciones que va a estar en cada material. En la descripción del video va a haber un enlace para que pueda descargarse este material. También va a estar el enlace para su trabajo, su tarea respectiva. Ustedes van a tener la opción de poder entregar las tareas respectivas durante una semana, es decir, hasta la siguiente lección, el próximo domingo, va a poder usted tener la chance de entregar su primera tarea, conforme a las indicaciones que estén en la descripción de los videos. Es importante que usted deje un comentario o pregunta respecto de la clase en la sección de comentarios del video del canal, para que también así otros hermanos que están llevando el curso o alguna persona que quiera profundizar su aprendizaje acerca de la escatología bíblica pueda también comentarnos y o responder alguna consulta. Mis hermanos, muchas gracias por esta lección. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces lo animo a que podamos compartir e iniciar rápidamente este curso, lección tras lección, con responsabilidad, con discernimiento y sobre todo a la luz de la palabra de Dios. Un saludo inmenso, mi hermano, que Dios me lo bendiga grandemente. Nos vemos en la lección número 2.